¿Qué es lo que origina que haya una crisis en donde las nuevas generaciones no estén ya heredando la fe de sus padres, sino que de abuelos a padres ya disminuyó la intensidad y de padres a hijos prácticamente es muy amplio el sector que empieza a dejar la fe católica en la práctica o simplemente ya la desconoce y ya no participa fácilmente en iniciativas de trabajo social que estén en la línea católica. Esta crisis de la transmisión de la fe, entonces los factores, el primer factor es el que ya dije, la crisis de la familia. En un gran sector de la sociedad ha dejado de ser la instancia que garantizaba la transmisión de la fe. Los que somos mayores ya de edad podemos recordar cómo recibimos nosotros esta fe de nuestros padres y que se heredaba así de padres a hijos y facilitaba que una sociedad viviera los valores del Evangelio sin necesidad de promoverlos, sin necesidad de promoverlos. Se vivía una cultura de identidad católica. Hoy la familia en general se ha vuelto incapaz de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Les cuesta trabajo aún a los padres que lo quieren hacer. Este es el primer factor que origina la crisis de la transmisión de la fe. El segundo factor es nuestra historia. Como país independiente, México, respecto a la formación cristiana, a esta educación para apreciar lo que creemos, para darle cauce a una mayor profundidad de los aspectos que son esenciales de la fe, pues como país independiente tenemos una historia que ha dificultado la formación de los católicos, la educación en su fe. Debido en parte pues al enfrentamiento, lo hay que reconocerlo, es histórico, entre el gobierno y la Iglesia, tanto en el periodo de la Reforma en el siglo XIX, que fue cuando le cercenaron a la Iglesia su servicio social, porque es la que atendía en la salud, en los hospitales, en los asilos, la asistencia social, en los orfanatorios a los niños huérfanos, etcétera, y la Reforma asumió como tarea del Estado todo lo que antes, hasta ese momento, hacía la Iglesia como labor propia. Esto todavía se llevó a un mayor punto de crisis con el periodo revolucionario y posrevolucionario de principios del siglo pasado, el siglo XX, que dejó a la Iglesia sin el brazo educativo para la formación en la fe. Y desde entonces, a la fecha, esa indispensable formación en el conocimiento de la palabra de Dios, en la Biblia, de la tradición de la Iglesia, de sus enseñanzas, quedó notablemente reducido a un sector del pueblo y no a todos los católicos. Entonces, esto es otro factor que origina esta crisis de la transmisión de la fe. Y tercero, la escasa formación integral de la fe. Se ha quedado muy poca cosa lo que se ha formado. La integralidad de la fe es que no solamente se ve el aspecto devocional o cultual, sino el aspecto de la conducta, de la relación con los demás. La familia, las escuelas católicas, la catequesis parroquial, principalmente para la niñez, han sido, desde estas crisis del siglo XX, las instancias que continuaron con muchas limitaciones la enseñanza sobre la fe y que se quedó reducida a un pequeño sector de la población. Y por eso hay que reconocerlo, la enseñanza en esta formación integral ha sido frágil, débil, en general sustentadas de manera muy limitada en el conocimiento de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia.